Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El título de esta enseñanza es Cuando Dios defiende la visión que Él mismo inició. Cuando Dios defiende la visión que Él mismo inició. Nosotros tenemos que entender, cuando usted se acerca a las Escrituras y lee el libro de los Hechos, no es solamente un relato histórico, sino que el libro de los Hechos nos da una guía para nosotros poder entender y ser conformados como una iglesia. El libro de los Hechos fue escrito para formar nuestra teología de la misión, para que podamos entender cómo funciona un liderazgo espiritual, para que podamos entender cómo debe ser nuestra confianza en la soberanía de Dios frente a cuando haya oposición. ¿Usted ha sentido alguna vez la oposición por ser cristiano? Si no ha sentido la oposición por ser cristiano, evalúe su fe. Porque si hay algo que tenemos en común los cristianos es que tarde o temprano hay oposición. Y normalmente la oposición del cristiano surge inicialmente dentro de su propia familia. Hechos proclama una verdad central. La obra de Dios avanza porque Él mismo la sostiene, Él mismo la dirige, Él mismo la defiende y ningún poder humano puede detenerla cuando Dios está en medio de ella. Este mensaje de hoy tiene profundas implicaciones para nosotros como líderes. Y digo nosotros como líderes, porque insisto, la Biblia dice que todos somos llamados y todos tenemos que tener algún tipo de liderazgo. A lo largo de la historia Dios ha levantado líderes fieles a la verdad. Pero estos líderes que se han levantado históricamente se han opuesto muchas veces a cómo ha funcionado la iglesia o el ministerio. Ellos muchas veces han sido incomprendidos, perseguidos, incluso por la religión institucionalizada, como lo fue el catolicismo. Hechos nos enseña que la oposición no es señal de fracaso, sino frecuentemente es una evidencia de la fidelidad, que el éxito de la obra de Dios no depende de nosotros y de nuestra protección, sino del respaldo divino. Hermanos, en síntesis, la iglesia debe recuperar esta convicción. Si la visión es de Dios, Él la sostendrá, y si el liderazgo es fiel, Dios lo guardará. Y si la obra es suya, nadie podrá detenerla. Por eso el título de esta enseñanza es Cuando Dios defiende la visión que Él mismo inició. Hermanos, ¿confiamos verdaderamente en que Dios defiende su obra? ¿O nosotros vivimos intentando protegerla bajo estrategias humanas? Sabemos nosotros que el libro de los Hechos es la continuación de ¿cuál evangelio? A ver si han estado atentos. Damos 20 enseñanzas. Lucas. Hechos continúa Lucas. Mientras el evangelio de Lucas narra lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, Hechos relata lo que Jesús continúa haciendo, pero ya desde el cielo, gobernando, y Él lo hace a través de su Espíritu Santo y a través de la iglesia. Hermanos, esto no se trata de historias separadas. La Biblia no tiene 66 libros diferentes. Todos hablan del Señor.
Es una sola obra redentora que está en progreso. Desde el capítulo 1, Lucas nos deja claro que el protagonista principal no son los apóstoles, sino el Espíritu Santo. Los apóstoles no actúan por iniciativa propia, son instrumentos de una obra que los supera. Yo les animo, les voy a animar probablemente de aquí en adelante que ustedes inicien un ministerio, que ustedes inicien un servicio en el Señor y que si lo están haciendo se preparen mejor. Y tiene que entender esto, que ese ministerio no surge por una iniciativa propia. Ese ministerio surge por un sueño, un ideal que Dios coloca en el corazón de cada uno. Ahora, si ese sueño, ese ministerio, ese servicio que usted inicia es un servicio de fe, tiene que ser superior ¿a qué? A sus capacidades, económica, a su carácter, a sus pensamientos, porque es una obra de fe. Y usted solamente es un instrumento, está sirviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hemos visto nosotros en Hechos? Entre el capítulo 2 al 4 vemos el nacimiento y la expansión de la iglesia. Vemos cómo el Pentecostés rompe las barreras lingüísticas y culturales. Vemos cómo la predicación apostólica exalta a Cristo, el cual fue crucificado y resucitado. Miles de personas han sido añadidas a la iglesia. Y la comunidad, esa comunidad que está iniciando, que no tiene un templo, que no tiene grandes recursos, lo más hermoso de esta iglesia pequeñita, que no es tan pequeñita, lo más hermoso es que vive en una verdadera adoración. Y cuando me refiero a adoración, no estoy diciendo a que tenían la banda, a que tenían músicos, a que tenían la plataforma, las luces. Vivían en adoración. Estos hermanos vivían en una adoración hermosa. Vivían en comunión. Vivían en generosidad. Si al hermano necesita tal cosa, bueno, vamos y ayudamos. Que tal persona quedó huérfano, vamos y lo ayudamos. Que fulanita quedó viuda. La iglesia realmente tenía un sentido de servicio, de unión, de adoración, de generosidad. Esa fue la iglesia que plantó nuestro Señor. La iglesia de nuestros días no es la iglesia que simplemente a través de los diezmos y las ofrendas enriquecen al pastor. Eso no tiene nada que ver con las escrituras. También es cierto que en la medida en que la iglesia crece, también crece la tensión. La expansión del evangelio siempre provoca resistencia, especialmente cuando expone la insuficiencia de los sistemas religiosos. En Hechos 4 aparece la primera persecución formal. Pedro y Juan son arrestados y son advertidos de no predicar más en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿ellos qué hacen? Ellos, lejos de intimidarse, los apóstoles oran por valentía. Hermanos, ¿qué harían ustedes si les dicen no pueden predicar más, no pueden reunirse más los domingos allá? ¿Por qué oraríamos? Ellos oraron porque Dios les diera valentía para continuar haciéndolo. Ellos no oraron para que fueran destruidos. Ellos no fueron para que fueran nosotros los enemigos eliminados. Ellos oraron para que aún en medio de la persecución pudieran tener la valentía de continuar. Hermanos, Hechos 5 nos presenta dos realidades paralelas. Una, la pureza interna de la iglesia, que ya lo estudiamos hace como 2 semanas, con la disciplina de Ananías y Zafira. Y una segunda enseñanza trae Hechos 5, y es que la iglesia trajo una presión, la presión externa contra la iglesia. Esos son los dos temas de Hechos 5. La pureza interna de la iglesia y la presión externa contra la iglesia. Esto es clave. Dios cuida la santidad de su pueblo. Escúchenme bien. Antes de confrontar la oposición del mundo, la iglesia que enfrenta persecución externa, lo primero que hace Dios es purificar internamente su congregación. Dios empieza por casa. Dios empieza por tu ministerio local, por tu hogar, por tu servicio. Por eso Dios purificó su iglesia antes de ir a contrarrestar las persecuciones externas que tenían. ¿Qué otra cosa nosotros hemos visto acá? Después del versículo 12, señales y milagros abundaban. Y vimos también cómo el testimonio apostólico se fortalecía. Multitudes eran sanadas. El respeto por la obra de Dios se había extendido incluso entre los no creyentes. Y precisamente este crecimiento, hermanos,
es la evidencia del favor divino, lo que provoca la reacción de los líderes religiosos de su momento. ¿Quiénes eran los líderes religiosos de ese momento? Estaba el sumo sacerdote y estaba el partido de los saduceos. Ellos aparecen como los principales opositores y esto no es casual. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Los saduceos representaban la élite religiosa, la élite religiosa, pero también política. Estaban profundamente comprometidos ellos con la estabilidad del templo, pero también con el control doctrinal y la alianza con el poder humano. Los saduceos se unieron con los romanos para que, entre comillas, hubiese paz en Jerusalén. Ellos controlaban la doctrina, la estabilidad del templo, pero también por eso daban muchas concesiones al imperio romano que no eran sanas. Teológicamente ellos rechazaban las doctrinas fundamentales que los apóstoles proclamaban. Estos hombres no creían, y eran los líderes de la iglesia, eran los líderes del templo, eran personas que tenían un control político tremendo, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la existencia de los ángeles. Y no creían en la intervención sobrenatural de Dios. Ellos eran los líderes. Ellos eran los judíos más proclamados, los judíos más, los que las personas los ponían en un pedestal. Por lo tanto, el mensaje de los apóstoles no solamente desafiaba su autoridad, sino que desmantelaba su teología. Aquí vemos una verdad incómoda, pero necesaria. Hermanos, la oposición más feroz a la obra de Dios suele surgir cuando el evangelio se expone fielmente y estamos en medio de un mundo donde hay una teología distorsionada o incompleta. De ahí surge la oposición. Hermanos, los apóstoles no estaban tratando de ser rebeldes, ni de tener una revolución política, ni de destruir el templo por la fuerza. Su crimen para ellos era mucho más profundo. De acuerdo con los saduceos y los escribas y el sacerdote, ellos predicaban que Jesús es el Mesías resucitado, exaltado por Dios, y el Señor sobre toda la autoridad humana. Esto hacía imposible que las autoridades de ese momento permanecieran neutrales. ¿Por qué? Pues porque ellos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en nada sobrenatural. Y lo que el apóstol predicaba era que Cristo había resucitado. Esto entonces iba en una contradicción total a la religión de su momento. Es importante notar que los apóstoles no están actuando por ambición personal. Ellos no buscan fama, ellos no buscan poder, ellos no buscan influencia. Hermanos, la visión que ellos defienden no es una estrategia ministerial humana, es el mandato de Cristo resucitado. ¿Qué había dicho el Señor en 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recuerden que esa palabra testigos originalmente es mártir. Y me seréis testigos, me seréis mártires, donde el Señor los enviaba. Todo esto que sucede en Hechos 5 es la consecuencia directa de la comisión que Dios les dio. Los apóstoles están haciendo exactamente lo que Jesús les mandó a hacer. Pregunta, ¿y no es la misma visión que entonces Dios también establecería para esta iglesia aquí en Manizales? No es nuestra misión. Vamos a reunirnos para establecer cuál es la misión y la visión de la iglesia Casa del Alfarero Manizales. Hermanos, hay que leer la Biblia, es la misma. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. El Espíritu Santo no viene sobre una persona para que haga un show, para que haga un espectáculo, para que empiece a caminar de allá para acá y a patalear, a hablar cosas raras, o botarse al piso y hacer esto lo tomaron del hinduismo que se llama Kundalini, y es saltar y gritar. Hermanos, el Espíritu Santo no está interesado en hacer un show. El Espíritu Santo está interesado en fortalecernos de tal manera que seamos testigos y si salimos afuera a testificar de Él y nuestra vida está en riesgo, lo hagamos con valentía. Esto es el poder del Espíritu Santo, no otro. Por eso este pasaje nos enseña una verdad fundamental para el liderazgo cristiano. Cuando el llamado es claro y la visión proviene de Dios,
La fidelidad es más importante que la seguridad personal. Viviéramos esa frase, hermano. Viviéramos, y me incluyo, viviéramos esa frase. La fidelidad hacia Dios y hacia su llamado es más importante que la seguridad personal. Es lo primero que usted pone cuando hay que servir. ¿Qué es lo primero que usted pone cuando hay que ir a la iglesia? Es lo primero, hasta el día de hoy no hemos pedido un peso acá, ya llevamos 5 meses. Pero si algún día dijéramos, vamos a aportar para hacer un mercado y unas comidas y llevar a las calles, ¿qué sería lo primero que usted pone? Tengo que hacer mercado en la casa. No tengo mercado. ¿Qué es lo primero que usted pone antes de servir? Su seguridad personal, la seguridad de su familia. Pues estos hombres, lo primero que ponían era su llamado en el Señor. Obviamente, esto tiene que ir dentro de un equilibrio, ¿no? No estoy llamando entonces, entréguenlo todo, vendan todas sus pertenencias y váyanse a vivir con los habitantes de calle. No, eso no. La fidelidad es más importante que la seguridad personal, esto es claro. Porque esto es para los líderes, o esto es solo para pastores, ¿esto para quién es? Esto solamente es para aquellos que están llamados a ser torturados por la sangre de Cristo, a ser torturados por... No, hermanos. Esto es para llamados, esto es un llamamiento que el Señor hace para todos aquellos que Él ha llamado para ser sus hijos. Y es que Él sea el centro, Él sea lo principal, ser fieles a Él. Y aquí es donde entra el cuidado divino. Dios no promete ausencia del conflicto, pero Dios sí promete su presencia, su respaldo y su intervención soberana cuando su obra es amenazada antes de tiempo. Hermanos, nosotros no tenemos que huirle al conflicto. Y de esto lo he dicho varias veces en público y en privado y con algunas personas. Hermanos, si ustedes son llamados a esta iglesia, tarde o temprano vamos a tener conflicto. Tarde o temprano usted va a encontrar algo en mí que no le gusta, o en Milena, o en mis hijos, o en una prédica, o algo que no le cuadró. Y los conflictos hacen parte del crecimiento. Yo me puedo equivocar y me equivoco continuamente y diariamente. Y el conflicto es lo que Dios permite para que nosotros podamos crecer, avanzar, madurar. Y esto es para todos los cristianos. Es como el contexto en el cual está desarrollándose el texto que leímos. 3 enseñanzas fundamentales encontramos en el texto de hoy. La oposición humana que intenta detener la obra. Hay una realidad. Hay una oposición humana que intentará detener la obra. Un segundo punto, si lo podemos decir, la intervención divina que protege a los líderes. La intervención divina que protege a los líderes. Y un tercer punto, la continuidad imparable de la misión. Tenemos entonces los 3 puntos, la oposición humana que intentará detener la obra, la intervención divina que protege a los líderes y la continuidad imparable de la misión. La visión que nace en el corazón de Dios jamás muere en manos de los hombres. La visión que nace en el corazón de Dios jamás muere en las manos de los hombres. Entonces vamos a este primer punto. La visión de Dios inevitablemente provocará una oposición religiosa. Si alguien lee, por favor, el versículo 17 y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Gracias. Cuando usted lea la Biblia, observe, lea 3, 4, 5 veces, lea las diferentes versiones y empiece leyendo. ¿Qué es lo que comienza Lucas diciendo? Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote. Entonces, esto no es simplemente un conector narrativo, gramatical. Es un vínculo teológico que nos obliga a mirar hacia atrás y preguntarnos qué era lo que había acabado de suceder. ¿Por qué esta reacción tan intensa de este hombre? ¿Y qué leímos en los versículos nosotros anteriores? ¿Qué habían hecho ellos? Señales, prodigios, multitudes acercándose con gran expectativa. Los enfermos eran sanados,
una creciente autoridad espiritual reconocida públicamente por parte de la gente hacia los apóstoles. Hermanos, y nada de esto era clandestino. Nada de esto estaba ocurriendo en lo secreto. Era la obra de Dios que se estaba manifestando abiertamente, visiblemente, poderosamente. Y eso es precisamente lo que provoca la reacción del liderazgo religioso. Estaban haciendo obras tremendas, sanando en el nombre de Dios, y ellos se oponen. Lucas identifica claramente quiénes eran los actores del conflicto. ¿Quiénes eran? Lean en el texto para que no se me duerman ahí. ¿Quiénes eran los actores del conflicto? ¿O quiénes se oponen a los apóstoles? El sumo sacerdote y los saduceos. El sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual bajo el judaísmo oficial. Y los saduceos, el grupo teológico que les expliqué en la introducción. Y esto es importante porque la oposición no venía de los paganos. La oposición no venía de los incrédulos externos. La oposición no venía de los seguidores de Baal. La oposición venía del centro del poder religioso. ¿De dónde viene la oposición? De los suyos y en algunos casos de nuestra propia familia. Usted muchas veces va a querer servir en el ministerio, va a querer hacer algo y va a tener un sueño tremendo. Y a veces nuestra primera discusión es con nuestra pareja. O eso es con nuestros hijos. No está bien, pero es una realidad. Hermanos, la visión de Dios no siempre es aplaudida. Siempre y en muchas ocasiones tiene que ser resistida. Y la primera resistencia ocurre en el mundo, o no en el mundo, sino por la religión, cuando la religión pierde esa sensibilidad espiritual. Déjenme se los explico en este contexto político que estamos viviendo. ¿Quién hace más daño en este momento al evangelio en nuestro país? Un ejemplo, los helenos vienen de la teología de la liberación. Los helenos tienen cierto conocimiento de las escrituras, pero ellos ven las escrituras como un Moisés que se levantó y fue a liberar a su pueblo de la esclavitud. Ellos ven a Jesús como un Jesús libertador. Pero si vemos todas las disidencias de las FARC o las FARC, que vienen de todas las corrientes comunistas de Marx y que son ateos, hasta que escuchen el primer tiro, decían los guerrilleros cuando los predicábamos, ellos hacen más daño, o por ejemplo, hacen más daño ahora los candidatos presidenciales que empiezan a volverse cristianos de un momento a otro. Y este cristiano entonces va a esta iglesia y oran por él, y hasta se bautizan y salen de ahí y luego se van para la catedral de Buga y allá oran pura y salen de la catedral de Buga y entonces se van para los Mamos allá en la Sierra Nevada. ¿Qué hace más daño? Ahora hay uno que defiende la patria y se ha hecho cristiano. Pero entonces usted lo escucha en las entrevistas, usted dice, no, yo me hice cristiano, y los líderes de las mega iglesias lo entrevistan porque ellos están detrás de él y él aparentemente es cristiano y él dice, sí, yo realmente era ateo. Hasta hace como unos años yo era ateo porque no podía entender nada que la ciencia no pudiera explicar. Pero entonces descubrí que a partir de la muerte de tal persona, que la sabiduría viene de Dios, pero la ciencia es del hombre. Y entonces lo que la ciencia no puede explicar, Dios lo explica. Y entonces Dios me da mucha felicidad, Dios me da mucho poder y vamos a ganar. Soy cristiano. ¿Qué hará más daño? ¿Qué confundirá más a las personas? Porque yo no escucho nunca a él hablando de Cristo, nunca lo escuché hablando de arrepentimiento, y si le escarban la vida, esta es una de las personas que ha hecho negocios de las cosas más tremendas de este mundo. Pero aparentemente se transformó. Y yo no estoy diciendo que Dios llama a los viles y a los menospreciados. Dios llama a lo peorcito de este mundo. Dios no nos llama por ser buenos. Pero estas personas no tienen ningún cambio. ¿Qué hace más daño al evangelio? Una iglesia de la prosperidad que reúne miles de personas porque hay miles de jóvenes y la banda es bonita y la música es bonita y la música me quebranta. ¿No será que eso engaña a las personas? Y como le hemos enseñado, más bien la gente muchas veces no va a una iglesia a aprender o a ser discipulada y enseñada, sino más bien va una persona a ser entretenida. Y entonces ya no necesitan tanto un pastor, sino un payaso. Y si el pastor es pastor, como que eso se vuelve aburridor y harto.
Necesitamos más bien alguien que nos entretenga. Esto hace más daño al evangelio. Y decir este tipo de cosas probablemente no trae muchos aplausos. Esa era la oposición que guardaba sus proporciones. Por yo decir esto no está en riesgo mi vida, o espero. Pero ellos sí, por oponerse a los líderes de su momento, su vida se puso en riesgo. ¿Cuál era el verdadero motivo de la oposición de ellos? Si usted lee el texto no dice que se llenaron de una preocupación doctrinal. No dice que se llenaron de discernimiento espiritual. No dice, dice que se llenaron, no dice que se llenaron por celo por la gloria de Dios. Dice claramente, se llenaron de celos. Y esta palabra es crucial. Los celos no son una categoría doctrinal, no son una condición del corazón. Los saduceos no estaban defendiendo la verdad, los saduceos estaban defendiendo su posición. No estaban protegiendo al pueblo, estaban protegiendo el control que ellos tenían sobre el pueblo. ¿Cuántos pastores no hay así? Que más allá de proteger la doctrina, protegen es el control que ellos tienen sobre la congregación. Ellos no estaban preocupados por la gloria de Dios. Ellos estaban preocupados por la pérdida de la influencia que ellos habían tenido. Hermanos, desde una perspectiva teológica, aquí vemos una expresión clara de la depravación del corazón humano. Incluso en contextos religiosos, el pecado no desaparece cuando una persona ocupa un cargo. Y no espere que cuando usted sirve, y esto también es algo bien importante, muchas personas están sirviendo en el ministerio o sirven en el ministerio porque el servir en el ministerio camufla su pecado o los hace sentir mejores que otros. O el ministerio se convierte en aquello que me identifica y por lo cual yo me siento mejor que otras personas. Tengan cuidado con eso, porque lo hay. Y tenemos nosotros ese riesgo de caer en ese tipo de cosas. El pecado no desaparece cuando una persona ocupa un ministerio espiritual. De hecho, cuando el corazón ha sido regenerado, cuando el corazón no ha sido regenerado, el cargo puede convertirse en un amplificador del pecado. Lo he dicho muchas veces. Calvino dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y esto nos obliga a tener una reflexión muy seria. La oposición más peligrosa no es la que viene de afuera, sino es la que nace de corazones que no se han rendido a la soberanía de Dios dentro de esta estructura religiosa. ¿Por qué la obra apostólica provoca celos y no arrepentimiento? Porque la visión de Dios siempre revela lo que el sistema religioso intenta ocultar. ¿Qué es lo que intenta ocultar el sistema religioso? Que no hay una dependencia del Espíritu, sino que hay una dependencia del cargo al que él fue llamado. El sistema religioso revela autoridad espiritual, pero no una jerarquía humana. El sistema religioso intenta ocultar o revela que una vida no ha sido verdaderamente transformada, sino que se enfoca en lo que los demás están viendo. El sistema religioso es el más grande hipócrita, para que ustedes me entiendan. El sistema religioso se interesa más por cómo me ven, por cómo luzco, por un lenguaje cristiano, pero no se preocupa por un corazón. La palabra de Dios hace lo contrario. La palabra de Dios rompe, descubre, discierne, clasifica. La palabra de Dios no puede dejarte igual. Hermanos, y mi idea de cuando estas enseñanzas se dan aquí en la iglesia no es que usted salga igual o aplaudiéndome. La idea de que usted salga acá es que salga rearguido, confrontado y con esperanzas en el Señor. A no ser que usted esté muerto. Porque si usted está muerto y no ha nacido de nuevo, va a salir exactamente igual de ahí. Porque el Espíritu Santo no ha hecho nada en usted. Los apóstoles no tenían templo, no tenían ejército, no tenían un reconocimiento oficial, pero tenían algo que el liderazgo religioso había perdido: la presencia de Dios manifestada. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida?
Debemos aprender a no sorprendernos de la oposición. Cuando una iglesia camina con fidelidad bíblica, cuando el liderazgo busca enseñar fielmente las escrituras, va a haber o tendremos resistencia, va a haber oposición. Esto no podemos excluirlo. Mire, cada vez que usted tiene un sueño, así sea para usted como en su vida personal, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ir a Francia, quiero tener un emprendimiento y vender empanadas. Siempre hay una oposición. Siempre va a haber algo que el Señor va a permitir en nuestras vidas como filtro para saber qué tan fuertes somos en aquello que nosotros queremos. Y esos filtros sirven para que nosotros nos demos cuenta que somos incapaces, que no podemos, que somos débiles, y entonces acudimos a Cristo, acudimos al Espíritu Santo, para que a través de Él y mediante la fe nosotros podamos realmente cumplir esos sueños a los cuales el Señor nos llamó. Debemos examinar nuestro propio corazón. La pregunta no es solo, ¿somos perseguidos? La pregunta más profunda es, ¿desde dónde reaccionamos cuando Dios hace algo que no controlamos? ¿Cómo reaccionas tú frente a la vida cuando no la puedes controlar? Sobre todo, y no van a pegar las damas, pero ¿qué hace una dama o una mujer o una esposa cuando surge algo en su familia que no puede controlar? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo reaccionas cuando ocurre algo en tus hijos? Cuando ocurre algo en la economía, cuando ocurre algo en tu trabajo, cuando ocurre algo en la iglesia que tú no puedes controlar. ¿Descansas en el Señor? Estas prédicas sirven es para eso. Salte un momentico allá del siglo I, de los apóstoles, del Sanedrín, del sumo sacerdote y aplícalo a tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando hay oposición en tu familia, en tu vida, con tus hijos? Cuando no controlas todo, hombres o mujeres. Acudimos a Cristo y descansamos en Él. Confiamos en su soberanía de corazón, porque es que esa es la otra. Terminamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Yo descanso en Él, hermano, pastor, siga orando, pero yo estoy tranquilo, fiel, bendecido para bendecir, aleluya. Y su corazón por allá explotando, peleando con todo el mundo, en amargura. Hermano, la Biblia sirve para eso. La Biblia sirve para que la aplicamos y la vivamos. Por esto debemos cuidar a los líderes que son fieles. Este texto nos recuerda que los líderes suelen ser incomprendidos, criticados y atacados. No porque sean infieles, sino porque realmente en muchas ocasiones están siendo obedientes. Hermanos, la iglesia madura no se une al coro de los celos, se une al cuidado pastoral. Una iglesia madura no se une a un coro de celos, de contiendas, se une al coro o a la unión del cuidado pastoral. Hechos 5 nos enseña que la oposición no invalida la visión. Muchas veces la confirma. Cuando Dios inicia una obra, el enemigo no siempre se manifiesta, sino que se camufla y se coloca un ropaje religioso. Pero la buena noticia es esta. Dios nunca abandona la visión porque Él mismo la inició. En el siguiente punto veremos algo más adelantador. Cómo Dios interviene activamente para proteger a los líderes y asegurar que la misión continúe. Por favor, alguien que lea el versículo 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El relato continúa de una manera que rompe toda expectativa humana. Después del arresto injusto, los apóstoles son llevados a la cárcel pública. Y desde una perspectiva humana, este es el momento donde muchos esperarían un silencio divino. Pero el texto comienza con una palabra decisiva, más. Este más es teológicamente poderoso. Es el contraste entre lo que los hombres hacen y lo que Dios decide hacer. Esta es la irrupción soberana de Dios en medio de la opresión humana. Y aquí debemos nosotros afirmar algo con claridad. La cárcel
Y ahora que hablaron del ministerio carcelario, la cárcel no siempre es señal de desobediencia. Muchas veces es el escenario donde Dios manifiesta su fidelidad. En las cárceles muchas personas están ahí inocentemente. No lo sabemos. Pero muchos fueron acusados falsamente y están en la cárcel. Hay un delito en Colombia que en los últimos años ha cobrado gran relevancia. Y es en las familias cuando hay separaciones y a veces la mujer queda muy resentida y muy dolida, toman a sus hijos y los manipulan para que acusen a su papá o a su padrastro de abuso sexual. Y muchas veces se ha investigado y no ha sido una realidad. Y muchos hombres terminaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque la mamá manipuló de tal manera a su hija que dijo, mi papá un día me tocó. Y hay muchos hombres así en la cárcel. Entonces, simplemente para ejemplificar o aplicar, así como para dar una ilustración, en que muchas veces la cárcel no necesariamente es la consecuencia de un pecado o un delito. En el siglo I estos hombres estaban en la cárcel y estaban en la cárcel por haber predicado el evangelio y por haberse opuesto a los líderes religiosos. Hermanos, vivimos en un país libre, en un país donde podemos predicar, pero hay muchos países donde no nos podemos reunir como estamos reunidos hoy. Y conocemos amigos que están reuniéndose justamente hoy domingo en Ucrania, metidos en un sótano en medio de las bombas, y hacen parte de nuestra misma iglesia. Y se reúnen, y ustedes vieran cómo cantan, y cómo adoran al Señor, y cómo tienen ese fervor para reunirse. Y a veces por causa de las bombas les cuesta trabajo y se meten en escaleras y en búnkeres. Pero definitivamente en medio, a veces de la persecución, surge una adoración que en otros contextos no se ve. La cárcel no siempre es señal de desobediencia. Muchas veces es el escenario donde Dios manifiesta su fidelidad. Los apóstoles no están encarcelados por pecado o por negligencia o por imprudencia. Allí están por obediencia. Y eso cambia completamente la manera en que nosotros interpretamos el sufrimiento. La cárcel, escúchenme bien, la cárcel no escapó de la soberanía de Dios. Fue permitida por Dios para revelar algo más grande. Hermanos, Dios ya no siempre prueba a sus siervos con cárceles visibles. Difícilmente en Colombia alguien va a ir a la cárcel por predicar el evangelio. ¿Qué hacen? A veces predicar el evangelio y ser fiel al evangelio te va a colocar en un lugar de rechazo por otros. Pero Dios seguirá manifestando allí su fidelidad. Hermanos, esto ayuda a la iglesia a interpretar correctamente el sufrimiento, no desde el punto de vista de ser víctimas, sin ingenuidad. No vamos a cárceles, pero Satanás ya hará y su sistema religioso hará algo para oponerse al llamado, a los sueños, a tu servicio dentro del ministerio. Al margen del sistema religioso aceptado, al margen del aislamiento relacional, te pueden difamar espiritualmente, te pueden llevar a tener una pérdida de seguridad, de comodidad, hacerte invisible. Eso puede ocurrir. Por eso la intervención divina no es accidental, es intencional. Lucas dice, un ángel del Señor. Y esto no es ornamental. Mírenlo. Es que si lean nuevamente el texto en su casa y verán lo hermoso que es la palabra del Señor. Recordemos que los saduceos, los mismos que los arrestan, negaban la existencia de los ángeles. Y Dios en su ironía santa utiliza exactamente aquello que ellos niegan para frustrar sus planes. Ellos niegan a los ángeles. ¿Y quiénes liberaron a los apóstoles? Los ángeles. Y aquí vemos esa profunda lección teológica. Dios no solo vence la oposición, la vence exponiendo la insuficiencia de la falsa teología. La liberación no ocurre por corrupción en el sistema. No pagaron una ofrenda, no pagaron una dádiva para que los carceleros lo soltaran. No salieron tampoco por presión política, ni por una revuelta popular. Ocurrió una intervención sobrenatural directa. Y esto nos recuerda que la iglesia, escúchenme bien que esto es absolutamente importante,
La iglesia no avanzará principalmente por estrategias humanas, sino si la iglesia avanza será en su soberana gracia de Dios. Con las estrategias pueden ser útiles, pero las estrategias nunca sustituyen el poder divino. Por esto es que Dios cuida de los líderes, porque Dios cuida de los líderes porque cuida la misión. Y es importante notar algo, Dios no libera a los apóstoles simplemente para que estén cómodos y seguros. ¿Qué hacen los apóstoles apenas son liberados? Lean en la escritura, lean su texto. El ángel no dice, escapen, protéjanse, váyanse a otro país, busquen un lugar más seguro, ¿no? El ángel les dice, id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y esto es fundamental. Dios cuida a los líderes, no como un fin en sí mismo, sino porque ellos son los instrumentos para la continuidad de la obra del Señor. Y aquí aparece la sana teología del liderazgo. Hermanos, los líderes no son desechables, pero tampoco son el centro de la misión. Los líderes ni son descartables ni desechables, pero tampoco son el centro de la misión. Dios los protege porque Dios está empeñado en proteger el mensaje y la visión que Él ha proclamado hacer. Por eso la preservación divina siempre está conectada a la proclamación del Evangelio. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué enseñan los apóstoles? Todas las palabras de esta vida. Esta es una visión integral del Evangelio. Todas las palabras de esta vida no está diciendo solamente una parte del mensaje, no solamente lo políticamente aceptable, no les está diciendo vayan y hablen, pero eviten el conflicto. No, les está diciendo vayan y hablen todo el consejo de Dios. Y aquí vemos una afirmación poderosa sobre lo que nosotros hacemos acá, o lo que hace una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica debe predicar todo el consejo de Dios. Nosotros no escogemos qué enseñar. Tenemos que enseñar todo lo que la Biblia dice, versículo a versículo, pasaje a pasaje. Hay cosas que uno nunca elegiría como predicador enseñar, pero la predicación expositiva nos va llevando a lo que el Señor quiere enseñar. Por eso Dios protege a los líderes que no diluyen el evangelio, que no negocian con la verdad y que no acomodan el mensaje para evitar la persecución. No porque sean perfectos, Dios los protege porque son fieles. Y hay una obediencia inmediata, hermanos. Dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. No hay debate, no hay demora, no hay negociación. No le dicen, Señor, pero es que acabamos de salir de la cárcel y no he visitado a mi familia, ¿no? La liberación divina produce obediencia inmediata, no pasividad. Y esto nos enseña algo crucial. Hermanos, el cuidado de Dios nunca es una excusa para la comodidad. El cuidado de Dios es una invitación a una mayor fidelidad. Nosotros estudiamos en un seminario, que dentro de ese seminario son famosos unos misioneros que murieron en el Ecuador. Ellos llegaron en una avioneta, se metieron al Amazonas del Ecuador y fueron flechados por una tribu que se llamaban los Guarani. ¿Saben qué pasó? Con los años fueron los familiares, las esposas y continuaron la obra allí. ¿Ustedes han escuchado ese himno de decidido seguir a Cristo? Se los voy a dejar de tarea para que averigüen la historia de ese himno. ¿Será que nos falta realmente a nosotros vivir el evangelio? ¿Será que nos falta realmente que estas palabras cobren vida en nuestra persona? Hermanos, Dios sí cuida a sus líderes. No siempre de la manera en que nosotros esperamos, pero siempre conforme al propósito eterno. Hermanos, la iglesia debe aprender a confiar más en la soberanía de Dios, en sus propios mecanismos de protección. Cuando intentamos proteger la obra de Dios sin Dios, terminamos estorbándola. Déjenme, les repito esta frase. Cuando usted, en sus capacidades, en su discernimiento, en sus expectativas, intenta proteger la obra de Dios sin Dios, es decir, sin un principio bíblico, sin su palabra, lo que usted va a terminar haciendo es estorbándola. Aunque tenga muy buenos deseos, puede terminar estorbándola. Los fariseos
Para proteger la nación y el templo, los fariseos fueron los que planearon matar a Jesús, buscando proteger su nación y el templo. ¿Recuerdan a Pedro en un principio? Pedro intentó defender a Jesús y ¿qué hizo? Sacó la espada y no le mochó una oreja, él iba a matarlo. Él iba a matar a otra persona por defender a Jesús. Tenía muy buenas intenciones, pero no era lo que el Señor estaba esperando. ¿Y qué me dice Abraham y Agar? ¿Y saben quiénes eran Abraham y Agar? Dios le da una promesa a Abraham, una descendencia, pero él le quiere ayudar a Dios y entonces se mete con una criada y tienen un hijo. No intente ayudarle a Dios. Eso es bíblicamente. Pero ¿cómo usted? Téngame paciencia que esta prédica está larga, yo lo sé, pero téngame paciencia que faltan por ahí 50 minutos, todavía no mentiras, como 10 minutos. 5. ¿Cómo usted hoy puede terminar siendo un estorbo para la obra de Dios? Es una palabra fuerte. Pero ¿cómo usted hoy, aun con buenas intenciones, puede terminar siendo una parte que se oponga al ministerio de Dios? Y le voy a mencionar, la prédica se lleva de tal manera a que usted medite, piense y reflexione sobre lo siguiente. ¿Usted prioriza resultados sobre la fidelidad? Es decir, manipula decisiones, manipula mensajes o manipula a las personas para que la obra crezca, para que pueda producir números, pero se apaga realmente la obra real del Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos ser un estorbo? Suavizamos el evangelio para no perder la aceptación. Es decir, quitamos del evangelio la confrontación con el pecado, porque es que si no las personas se molestan y de pronto no vuelven. Y esto terminará produciendo conversaciones que no van a llevar a las personas al arrepentimiento. ¿De qué otra manera podemos ser obstáculo para el evangelio? Defender líderes o instituciones por encima de la verdad. Y esto es encubrir el pecado, encubrir un error doctrinal para no dañar el testimonio. Esto termina dañando una obra absolutamente muchísimo más. Si usted es un líder, puede ser un estorbo para el ministerio cuando usted intenta controlar en lugar de pastorear. Hermanos, y a nosotros nos criaron, nos enseñaron que en la iglesia el pastor controla y nos gusta un pastor controlador más que un pastor que pastoree. Y cuando el pastor no controla, como que no está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo lo hace el pastor? Usando el miedo espiritual, la culpa, la presión para mantener el orden. Esto produce una obediencia externa, pero no una transformación. Y no procuraré con mi vida tratar de no manipular, de no controlar este tipo de cosas para que simplemente una persona se siente en una banca, sino que realmente quien esté sea porque Dios lo llama. Y si hay un llamado, si hay un ministerio, si hay algo que ustedes quieran hacer para el Señor, tienen una familia en nosotros 100% comprometida para realizar los sueños en Dios que ustedes crean o consideren hacer. Pero nosotros está lejos de querer controlar las personas, hermanos, o usar el miedo, usar la palabra para traer presión a las personas y mantenerlas sentadas. Puede ser que no crezcamos igual que los otros, pero no me interesa tener 200 cabras, si sea que somos 5, 10 o 5, 3, qué sé yo, lo que el Señor quiera. De la misma manera, y ahora que hemos estado hablando del servir, de los ministerios, no podemos confundir actividad con el fruto espiritual. Podemos llenar la iglesia de programas, de eventos, pero sin oración, sin dependencia del Espíritu Santo. Esto genera cansancio, esto no genera santidad. Cuando la iglesia tiene 5 o 6 días en la semana en que se reúnen y hacen de todo, las iglesias que normalmente hacen ayunos todos los sábados. Siéntese un sábado en una iglesia de esas y vea realmente cuántos están ayunando conscientemente de corazón al Señor. O lo están haciendo por obligación, por costumbre, por manipulación, porque a través de ese ayuno el Señor lo va a bendecir. Pero ¿cuántos no han perdido realmente el sentir original de un ayuno conforme a las Escrituras?
Esto puede traer también un estorbo al ministerio. ¿Qué otra cosa trae estorbo al ministerio? Rechazar la corrección bíblica para preservar la paz. Evitar confrontar el error por el temor al conflicto. Esto mantiene una falsa unidad que Dios no bendice, hermanos. ¿Qué otra cosa trae estorbo al ministerio? Imitar modelos exitosos sin discernimiento. Copiar métodos sin considerar el contexto, la doctrina y el carácter puede reemplazar la obra de Dios por una técnica humana. En la fundación, hace muchos años, un hermano que nos apoyaba, nos dejó de apoyar porque ellos en una iglesia en Tampa, Florida, trabajaban con los niños de tal manera. Y como yo no hacía exactamente lo mismo en un barrio de invasión en Bogotá, entonces consideraba que por eso no teníamos éxito. ¿Qué otra cosa trae estorbo? Desplazar la oración por la estrategia. Cuando la planificación sustituye la búsqueda de Dios, la obra continúa en apariencia, pero pierde el poder espiritual. ¿Qué otra cosa? Cerrar espacios a nuevas obras por miedo al cambio. Resistir lo que Dios está levantando porque no encaja con lo establecido es oponerse al avance del Espíritu. Y les digo algo que les dije inicialmente, hermanos, muchas personas consideran que iglesia es únicamente esto y una visita en su casa y una reunión de oración y eso es iglesia. Para mí, lo que llaman ministerios paraeclesiásticos, de salir, ayudar a las viudas, a los huérfanos, habitantes de calle, prostitución y cárceles, eso es iglesia y hace parte de la iglesia. Es una extensión de lo que hacemos acá. Usted viene a la iglesia, se nutre, se capacita, se discipula, aprende, crece para salir allá y continuar siendo en la iglesia en el ministerio en el que Dios le llamó. Pero esto hace parte de la iglesia. Y hay muchos pastores que les da miedo que se extiendan, porque si se extienden, probablemente la persona no va a ofrendar o diezmar o no se va a sentar las mismas número de veces en la iglesia. ¿Qué otra cosa trae estorbo? Hablar mucho de Dios, escúchenme bien, y esto ocurre y caemos en eso. Hablar mucho de Dios, pero poco con Dios. Y quiero que usted piense en eso. Habla mucho de Dios, pero poco con Dios. Mucha actividad ministerial, pero sin una comunión personal con Dios termina estorbando más de lo que edifica. Y estas que yo mencioné, piénsalas usted en su casa, medite sobre estas y si hay algo en lo que usted se deba arrepentir, busque al Señor y pídale perdón. Porque si usted habla mucho de Dios, pero poco de Dios, es de reflexionar. Debemos orar por líderes que estén dispuestos a obedecer incluso después de haber sufrido, hermanos. El liderazgo fiel no se define por la ausencia de heridas, sino por la perseverancia en la misión. Hermanos, hay una obra en Bogotá que yo creo que va como para 16 años. Se empezó absolutamente de cero absolutamente. Y ustedes no saben cuántas cosas se han vivido en este lugar. Humillaciones, robos, familias, muertos, niños que nos mataron, niños muy cercanos que amábamos como nuestros hijos y nos los mataron los grupos al margen de la ley. Persecución, angustias, pobreza, humillaciones, personas que apoyaban por un tiempo y luego se iban, pero la obra continúa y nosotros no estamos ahí presentes. Es una obra que el Señor ha permitido continuar. Pero si usted viera hacia atrás todos los procesos que se vivieron, son procesos que nos han servido a nosotros para madurar en la fe, en el carácter, para crecer. Y por eso yo le animo a usted. Si ya tiene un ministerio, si ya tiene un llamado, si tiene un sueño en el Señor, va a tener que pasar por todo este tipo de cosas. Pero si la obra del Señor si la obra es del Señor, el Señor la va a mantener y la va a progresar, a pesar de nosotros mismos. Terminamos con esto, hermanos. Hechos 5 nos muestra que Dios no es un espectador pasivo del conflicto. Él actúa, Él interviene, Él libera, pero lo hace con un propósito claro.
que su visión continúe avanzando y que su palabra siga siendo proclamada. No alcanzo al tercer punto, lo terminaremos en la próxima semana, pero déjenme termino con esta reflexión. Esta verdad es central para el discipulado cristiano y no puede tratarse de una manera superficial. Cuando la Escritura dice, yo lo he dicho muchas veces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Esto no se refiere solamente a imitar los gestos morales de Jesús. En las iglesias a veces se hace algo y es que el pastor eventualmente llega un día y les lava los pies a las personas que asisten en la iglesia. Eso lo podríamos hacer, pero ese significado de lo que Cristo hizo en su momento, Él siendo Dios, nadie lo puede repetir, porque Él era Dios. No estoy hablando de imitar obras de misericordia. Estoy hablando de compartir el mismo camino de obediencia que Cristo vivió. Cristo es el modelo supremo, no porque evitó la persecución. Cristo no negoció la verdad, ni buscó la autopreservación, sino que Él caminó fielmente en medio de la oposición constante. Cristo fue perseguido por los líderes religiosos que decían servir a Dios. Cristo fue rechazado por su propio pueblo. Cristo fue abandonado por sus discípulos. Cristo fue tratado como un criminal y finalmente fue entregado a la muerte, no por error, no por derrota, sino por una obediencia consciente al Padre. Cristo estaba obedeciendo. Hermanos, Cristo enfrentó la religiosidad sin concesiones. Cristo denunció la hipocresía. Cristo expuso la falsedad espiritual y llamó al arrepentimiento aún sabiendo que esto lo llevaría a la cruz. Cristo no buscó la aprobación institucional. Cristo no buscó la protección humana. Su autoridad provenía del Padre. Cuando fue arrestado, Él no lo resistió con violencia. Cuando fue juzgado injustamente, no se defendió con manipulación. Cuando fue abandonado, no retrocedió en su misión. Y la imagen impactante que yo les he dicho, quizás les diré muchas veces, Cristo está frente a otra persona que lo insulta, lo humilla y le pega un cachetadón. Cristo se queda en silencio. Él estaba obedeciendo a su Padre. Él estaba en obediencia a la misión que fue establecida, no a la comodidad ni a la aceptación. Por esto, hermanos, seguir a Cristo implica aceptar el camino del Hijo, que no es distinto para nosotros sus hijos. El creyente no busca la persecución, pero tampoco la podemos evitar. No idolatra la estabilidad. Deje de idolatrar la estabilidad. Hermanos, si nosotros tenemos al Señor como primero, créanme que el Señor da todas las demás cosas. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se ha añadido. Yo se los digo porque lo he vivido cada día de mi vida. El verdadero no idolatra la estabilidad, ni mide la fidelidad por el aplauso, sino por la obediencia. Andar como él anduvo es caminar confiando en el Padre cuando la fidelidad trae rechazo, cuando la fidelidad es permanecer firmes, cuando la obediencia conduce a la pérdida, y es creer que la vida entregada a Dios nunca termina en derrota, sino la vida entregada al Señor termina en resurrección. En Cristo aprendemos que la cruz no es un accidente, sino muchas veces es su consecuencia. Que la gloria de Dios se manifiesta no cuando somos preservados del sufrimiento, sino cuando permanecemos obedientes en medio de Él. Quien dice ser como Él, no solo proclama su nombre, sino que abraza su camino. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.